La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de los que nos escuchen. Amén. En esta tarde estamos iniciando este tema, el cual se titula La causa por qué Dios no escucha la oración. Vamos a estar refiriéndonos a un tema que a veces las personas se preguntan, hermanos, hermanas, gente no religiosa se pregunta por qué Dios a veces no escucha la oración. ¿Por qué Dios no escucha la oración? Y vamos a irnos a ver una cita en Marcos 11:25, donde ahí nos da una cita bíblica de entrada al tema, que es muy importante considerarlo. 11:25, y el tema es ¿por qué causa Dios no escucha la oración? ¿Por qué causa a veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos y no escucha la oración Dios? Pero no es que no la escuche, sí la está escuchando, pero no contesta la oración. ¿No? ¿Por qué causa Dios no contesta la oración? Dice ahí en San Marcos capítulo 11, verso 25, dice: cuando estéis orando, ahí es una instrucción, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. En el 26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará a vosotros. Es el primer paso, que tenemos que tener cuidado en que la oración lleve perdón nuestro hacia el prójimo, hacia aquella persona que tiene alguna contrariedad contra nosotros o nosotros contra ellos, que haya un conflicto, ahí algún conflicto que pudiera estorbar para que la oración Dios no la conteste. Entonces ahí vemos que la contestación divina puede ser estorbada por esta causa. Dice, porque aquí hace la advertencia Jesús, dice, cuando estés orando, perdona, ¿sí? Si tienes algo contra alguno, o sea, con alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Esa es una de las primeras causas que nosotros debemos de saber perdonar. Antes de ir a la presencia de Dios para una petición, tenemos que revisar nuestro ser personal. Si no tenemos nada que estorbe para que la oración que yo voy a hacer se haga en justicia, se haga con amor, se haga con limpia, tiene que ser limpia, que aún no debe estar ni siquiera enojado con la mujer, o la mujer con el hombre, según Pedro 3:7. Fíjese lo que dice en primera de Pedro capítulo 3:7: tiene que haber paz, tiene que haber que no haya nada que estorbe. Dice en primera de Pedro capítulo 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Le están diciendo al hombre, aún no tengas rencillas de enojo o pleito con tu pareja, le está diciendo Dios ahí, para que tu oración no sea estorbada, le está diciendo al hombre. Ahí vemos cómo la oración puede ser estorbada con cualquiera de estas contaminaciones que a veces nosotros tenemos. Y por esa causa la oración no es escuchada por Dios para regresar la bendición o la petición. Que nosotros estemos en contentamiento primero con cada uno de los que tenemos alrededor, y que cuando nosotros vayamos a la oración sea limpia, ¿no? Que sea limpia
de modo que la oración llegue al corazón de Dios y Dios conteste la petición. La otra es que dice en el profeta Ezequiel, habla el Señor qué cosa también puede ser que estorbe la oración. Dice que nuestro corazón esté lleno de idolatría. Y cuando dice idolatría quiere decir de envanecimiento y de las cosas que a Dios no le agradan. Que nuestro corazón no esté lleno de fornicación o de adulterio, de deslealtad, de infidelidad a Dios. Todas estas cosas estorban para que de la presencia de Dios venga la contestación divina. Por eso es importante exponerlo hoy a nuestras hermanas y nuestros hermanos y la gente que nos mira, que es muy importante, es sumamente importante, que a veces la gente tiene necesidad de algo, de una contestación divina de lo alto, y no viene la contestación y estamos siempre pidiendo a Dios día y noche y no recibimos la contestación divina. Y vemos que la gente se desamoraliza porque dice, no, a mí Dios no me quiere, a mí Dios no me escucha, pero no es eso. A veces nuestra oración va contaminada de estas acciones o de estos instrumentos que estorban para que Dios opere la contestación. ¿Sí? Si por decir la oración nuestra es en injusticia, dice que todas las cosas que pidamos con justicia, Dios las va a ver, Dios las va a escuchar, Dios las va a contestar con justicia, dentro de la justicia de Dios. Cuando dice que dentro de la justicia de Dios, quiere decir que estamos en armonía con todo lo que nos rodea, con todo el hábitat que nosotros tenemos alrededor, vecinos, gente alrededor, familiares, amigos. Estamos en bien con todos. Entonces, cuando usted dobla sus rodillas o va ante la presencia de Dios, no lleva ningún estorbo para que Dios opere la contestación en ese instante. Pero si tenemos rencillas, recuerde lo que le dice el Señor por medio de la palabra, dice, si tuvieres algo contra tu hermano, dice, no acepta ni la ofrenda. Dice que si llevas ofrenda al altar y tienes algo contra tu hermano, dice, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego vienes y otra vez y ofrece la ofrenda y será aceptada. Aún teniendo rencillas con nuestros hermanos, con nuestra hermana, con nuestro hermano, no es aceptada la ofrenda por Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos un instrumento que estorba de algún resentimiento o de algo que hicimos o está mal dentro de nosotros, y vamos y pedimos una petición, Dios no la va a escuchar hasta que nos pongamos a cuentas con Dios. Primero ir a perdonar al hermano, ir a perdonar al vecino, ir a perdonar a la gente que nosotros hayamos ofendido, para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Por eso mucha gente se desespera y dice, no, Dios no me escucha, Dios no me ama. No es eso. Lo que pasa es que Dios todo lo quiere en justicia. Y en la justicia de Dios no cabe ninguna de estas cosas que estamos hablando. Si nuestro corazón está lleno de idolatría, dice la Biblia en Ezequiel, en el profeta Ezequiel capítulo 14, dice que si la tierra pecare porfiadamente, continuamente delante de Dios, dice que Él va a hacer juicio, ¿verdad?, con los juicios de Dios, que son 4 plagas que describe en Ezequiel. Dice que con hambre, con necesidad, ¿verdad?, con pestes, con espada, con varias cosas el Señor manifiesta su enojo contra aquel que dice que porfiadamente peca delante de Dios. El que porfiadamente peca delante de Dios, su oración no va a ser escuchada. Aunque llore, como dice en el profeta Ezequiel también, dice que clamarán y gritarán delante de su presencia, pero Él no irá. ¿Sí? Él está oyendo, pero no va a obrar en contestación a la petición. Yo les daba un testimonio a nuestras hermanas en un tiempo, que una mujer que nosotros nos encontramos por ahí, que estaba pidiéndole a Dios por su hija, y dice que tenía meses que estaba pidiéndole a Dios
que resolviera un problema conyugal que tenía su hija con su esposo, y dice que esa señora no recibía la contestación, y dice que cuando platica conmigo dice, hermano, es que a mí Dios no me escucha. Y yo le digo una palabra que es verdadera, dice que nosotros a veces pedimos, pero pedimos mal, porque pedimos para placeres, pedimos para venganza, pedimos de una manera incorrecta delante de Dios, y esas peticiones no van a llegar delante de Dios. Porque si usted quiere mal para el prójimo, Dios no le va a atender esa petición. Y si lo hace para que Dios haga juicio en venganza por algo, resentimiento que usted tiene, tampoco esa oración va a ser contestada. Porque Dios es un Dios de justicia y de amor. Y entonces vemos ahí que esa mujer dice, Dios no me escucha a mí. Y le digo, no, sí escucha. Lo que pasa es que a veces nosotros pedimos, pero pedimos mal, así dice la Escritura. Y luego ya le pedimos que nos narrara el problema, y le digo, mire, voy a interceder delante del Señor para que esa contestación divina venga. Y al lapso de una semana, ella tuvo la contestación divina después de que nosotros intercedimos delante de la presencia del glorioso. Ya me la encuentro contenta y a gusto, diciendo, usted tenía razón, mire, se arregló todo correctamente a favor de mi hija, ya todo se arregló correctamente. Le dije, ahí está la contestación divina, porque tiene que ir la oración, la petición, limpia y pura delante de aquel que es puro y santo. Porque si lleva un contaminante, si en ese momento usted se peleó con alguien, o yo me peleé con alguien, y voy a la presencia de Dios para pedir una petición que es necesaria, Dios no me la va a regresar, Dios no me va a escuchar. Pero si yo llevo mi corazón limpio y mi mente limpia, sin contaminantes delante de Dios, el Señor va a decir, heme aquí, mijo, sí, mijo, ahí está. Porque Él ama la justicia y ama la verdad, ama el amor. Entonces vemos por qué causa la oración no es escuchada por Dios, aunque Dios la escucha. Porque dice, clamarán a mí, gritarán a mis oídos, pero yo no los oiré. ¿Sí? Los está oyendo. Pero Él no está atendiendo la petición porque no es digno esa persona o ese ser de recibir lo que está pidiendo, por causa de que su oración va contaminada con algún hecho de ese momento. Puede ser cualquier cosa. Aquí habla el profeta, dice que puede ser por fornicación, por adulterio, por idolatría en su corazón, por enojo, por contienda, por venganza, ¿sí? Por pleito, por rivalismo, por lo que a Dios no le agrada. Si lleva uno de estos contaminantes oración, Dios la está escuchando, pero no la va a recibir usted de contestación divina. No le va a dar Dios la contestación, porque lleva un contaminante que le estorba a Dios para operar su justicia, porque de Dios sale la justicia, sale la contestación para nosotros en justicia. Y entonces nosotros no estamos rellenando el requisito de justicia para que la justicia de Dios salga de la justicia de Dios. Y entonces ahí estorba nuestra actitud delante de la presencia de Dios en el momento que nosotros hacemos la petición. Este es cuando nosotros hacemos en el momento la petición. ¿Cómo me presento delante de Dios para hacer tal o cual petición, para que Dios me conteste? Tiene que ir limpia completamente mi oración, y debe de ir en justicia, para que de la justicia de Dios venga la contestación. ¿Amén? Yo he hecho así intercesión por alguien en un momento así precioso, y veo la gloria de Dios manifestada preciosamente, pero en ese momento nosotros meditamos y decimos, bueno, ahorita no tengo, pues no tuve acto conyugal, no tuve pleitos con nadie, no hay contención por nada, no hay venganza de nada, no tengo ningún mal para nadie. Creo que voy a ir delante de Dios para que el Señor me escuche, porque el Señor es muy claro aquí en lo que dice en San Marcos 11:25. Dice, cuando vayas a orar,
Es al momento que nosotros vamos a ir a la presencia de Dios, tenemos que revisar si estamos limpios en ese momento para ir ante la presencia de aquel que es santo. Y entonces, si en ese momento yo reviso mi persona y me hallo que estoy en paz con todos, yo soy digno de ir a la presencia de Dios y el Señor me va a escuchar, porque Él dice, cuando vayas a orar, en el momento que vayas a orar, cuando estés que vayas a orar, dice, perdona si tienes algo contra alguno. Ese es en ese momento cuando debemos limpiar nuestro estatus personal para que Dios vea que vamos con un corazón limpio, sin contención, sin revancha, sin enojo, sin venganza y todas esas cosas que pueden contaminar mi oración para que llegue a la presencia del glorioso. Amén. Nada más yo le estoy dando esta enseñanza, mi hermano, y esta exposición para que usted vea cómo usted puede ir a la presencia de Dios y que reciba de Dios la contestación divina, que no le estorbe. Porque si usted hace media hora se peleó con alguien y que lo quiere ir a la presencia de Dios para interceder por algo que quiere, no lo va a recibir. Dios lo está escuchando, pero no lo va a recibir. Porque yo le digo esto, mi hermano, mi hermana. Mire, un día el Señor nos lleva, no sé si en el Espíritu, no sé cómo, pero yo soy testigo del Altísimo por su gracia y por su misericordia. Y un día me lleva en el Espíritu, no sé si en el Espíritu o no sé, pero el Señor me lleva donde una hermana estaba orando, ¿sí? Y la hermana estaba ni siquiera sin cava. Estaba en su recámara, fue y trajo la Biblia, puso una silla, puso su Biblia y se iba a hincar. Ella todavía no se hincaba a orar. Y el Señor ya me estaba diciendo a mí, dice, acércate para que escuches lo que ella va a decir, ¿sí? Y cuando yo me acerco a donde está la hermana, en la visión, me acerco para escuchar su petición, oí la oración de la hermana, pero esto es maravilloso, que la hermana todavía ni siquiera se hincaba a orar. Dios ya sabía lo que iba a decir la hermana, porque me llevó nomás para ser testigo de lo que ella iba a pedir. ¿Y sabe qué pidió? Dice la hermana, Señor, hay un siervo suyo que habla de usted de una manera extraordinaria. Dice, ¿qué sabe él de usted? Estaba haciendo una oración de crítica hacia una persona que Dios amaba. Entonces, vemos ahí cómo esa oración Dios la estaba escuchando, ¿sí? ¿Y qué hago yo? Le digo, Señor, por favor, no le haga daño a mi hermana, ¿no? Ella no sabe, no ignora que usted la está escuchando y que yo la estoy escuchando y que usted ya sabe lo que ella está diciendo. No le tome en cuenta su pecado. Entonces, vemos ahí que la oración puede ser estorbada, mi hermano, mi hermana, o puede ser ofensiva delante de Dios, porque si usted pide algo en injusticia, Dios también se va a incomodar con usted. Ahí yo me di cuenta cómo Dios, antes de que doblara las rodillas la hermana, el Señor ya sabía lo que iba a pedir, porque Él dijo, acércate para que escuches lo que ésta va a pedir, ¿no? Lo que va a decir. Y era una crítica para un siervo amado de Dios. Entonces, ahí vemos cómo el Señor está mirando la oración y está escuchando la oración. Pero no va a haber contestación, mi hermano. No va a haber contestación. Porque esas oraciones llegan a Dios sin la pureza y la limpieza en justicia. Y por eso le estoy explicando ahorita. Si su oración va limpia y pura delante de aquel que es santo, yo le garantizo que la gloria de Dios usted la va a mover y va a recibir el regalo que usted está pidiendo o lo que usted está pidiendo. Pero si hay una transgresión dentro de esa oración, cuando usted dobla sus rodillas o cuando va usted a pedir delante de Dios, yo le garantizo, por la unción que el Señor nos ha dado, que esa oración no va a ser contestada. Dios la está escuchando, porque ahí el Señor me mostró que la hermana todavía no se hincaba y Él ya sabía lo que iba a pedir. Entonces ahí vemos cómo opera la bendición de parte de Dios. Cuando usted necesita o quiere recibir una contestación divina, tiene que limpiar su corazón y su mente antes de ir a la presencia de Dios para petición.
Sí, dejar todo lo contaminantes, dejar su mente limpia, su corazón limpio, y ir en disposición, en una armonía con Dios, para que el Señor tome su petición y se la conteste al instante. Nosotros hemos visto la gloria de Dios manifestada al instante. ¿Por qué? Porque entendemos esto, que Dios va a escuchar, pero no va a contestar, porque si va contaminada con, ya dijimos, con fornicación, con adulterio, con deslealtad, con idolatría en el corazón, con enojo, con contienda, con venganza, con resentimientos, con falta de perdón, no va a funcionar su petición. Puede estarse años esperando. Esa señora que yo le digo que intercedí por el problema de su familia, sabe que tenía meses orando o rezando, como ella decía, pero nunca recibió. Y nosotros le presentamos la misma petición a Dios, y Dios operó. En menos de una semana estaba arreglado el asunto. ¿Por qué? Porque Dios espera de gente que lo ama, lo respeta y viene a su presencia con un corazón limpio y en justicia. Eso es lo que yo le puedo aportar a mi hermano y a mi hermana que me está viendo, para que usted tenga estas herramientas. Usted quiere un milagro, niéguese a sí mismo de las cosas que yo le digo y vaya a la presencia de Dios y pruebe a Dios, y verá cómo la gloria de Dios usted la recibe al instante. Si al Señor le place darle el regalo en ese instante se lo da. Si usted va si tiene problemas o conflictos con alguien y perdona conforme a lo que dice aquí en Marcos 11:25, antes de entrar a la presencia de Dios en la oración, esa oración usted la va a recibir. Yo se lo garantizo, porque el Altísimo opera de esa manera. Es maravilloso, es muy celoso en su proceder. Él trabaja en justicia, Él opera en justicia, opera en misericordia, opera en el amor, pero Él quiere que las criaturas que se acercan a Él vayan con ese mismo legado, para que muevan de Él su corazón, para que de Él salga la misericordia. ¿Amén? De la otra manera, nomás lo que lo va es a provocar a ira. Si va de otra manera, Dios no le va a contestar, aunque le está escuchando. Dice, clamarán a mí, dice en el profeta Ezequiel, clamarán a mí, pero yo no los oiré. Entonces ahí, yo quiero que este pequeño mensaje le sirva a usted y a todos los que nos estén escuchando, mis hermanos, para que usted tenga ese beneficio de parte del Altísimo. Fíjese lo que dice en la cita de Pedro, dice, y no tengas nada contra tu esposa, que no se haya enojado con su pareja, le dice al hombre, no te hagas enojado con tu pareja, porque va a ser estorbo para tu oración, no va a ser escuchada. Aún eso estorba, que nosotros estemos enojados con el cónyuge. ¿Sí? Amén. Mucho más si está enojado con su amigo o con su amiga, y si usted no le perdona, esa oración no va a llegar, porque tiene que ponerse a cuentas. Primero, dice, ve y arregla tus problemas con tu hermano, y luego vienes y ofreces la ofrenda. Le dicen el respecto al ofrecimiento de la ofrenda. Entonces, mucho más cuando vamos a hacer una intercesión o vamos a pedir por un problema para que el Señor nos resuelva, ¿sí? No lo vamos a recibir, porque nosotros estamos transgrediendo un orden que Dios estableció. Estamos transgrediendo el mandato, porque este es un mandato. Cuando estéis, dice, cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vosotros. O sea, tiene que haber que nuestro corazón esté limpio, sin venganza, sin que esas cosas que estorban, para que la oración tenga contestación. Recuerde que el tema de hoy es la causa de que Dios no escucha la oración y no da la contestación. Por esta causa y por estos contaminantes nosotros a veces no recibimos, pero Dios siempre está escuchando. Yo soy testigo de eso.
porque el Señor nos ha mostrado su gloria y hemos visto, nos ha enseñado y nos ha instruido, y vemos cómo mucha gente preciosa a veces no recibe las bendiciones de Dios, porque a veces en su corazón hay amargura, a veces hay venganza escondida, a veces hay resentimientos que no puede liberarse, y eso le está estorbando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas para recibir la bendición. Hemos visto milagros de diferentes, gente que no tiene trabajo y le pide a Dios su trabajo, el Señor se tarda unas horas, ya al ratito ya tiene trabajo, ya le hablaron del trabajo, ya le resolvieron la solicitud de trabajo. Tiene un enfermo, el Señor clama hoy y a los 15 días ya el enfermo está sano, porque el Señor lleva un proceso, o en el instante el Señor lo sana, hace un milagro al instante, porque una es la sanidad y la otra es el milagro es al instante y la sanidad es paulatina. Entonces Dios procede de muchas maneras. Vemos pues que la oración es efectiva para muchas cosas que nosotros como seres vivos necesitamos. Y por eso hoy la necesidad de decirle a mis hermanos y mis hermanas esta aportación para su fe, para su caminar como persona viva, mi hermano, mi hermana. Usted necesita estas herramientas, porque no diga nunca lo voy a necesitar, no, sí lo necesitamos. ¿Hay alguna necesidad de resolución? Con la ayuda de lo Altísimo nosotros podemos resolver, porque Él es el que administra de lo alto. Él es el que abre puertas y cierra puertas. El que da bendición o quita bendición. ¿Amén? Entonces, Él es el centro, el núcleo de todo lo que nosotros somos. Y por eso necesitamos conocerlo más. Por eso nosotros estamos con la aval de nuestro Dios y la dirección del Espíritu Santo. Yo le estoy dando herramientas a mis hermanos para que usted viva mejor y sea mejor. Y que entienda que hay caminos. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos. A veces nosotros pensamos que estamos en lo correcto, pero hay caminos que son correctos y derechos. Amén. Mi deseo, mis hermanas y mis hermanos, es que el Señor les bendiga. No quiero cansarlos con tanta palabrería, ahí le dejo lo más importante. Los temas los he estado simplificando para no entrar en tanta confusión. Que usted lo entienda y que sea una herramienta que a usted le sirva, útil, para que pelee limpiamente en la vida. Amén. Mi deseo, hermanos y hermanas, es que el Señor les bendiga.